Vamos a ver, vengo un poquito como resfriadona, así que voy a hablar también como un poquito lento. Siento que es Hola Nancy, siento que es la época y gracias Gaby Bella porque el otro día me dijiste, bueno, les cuento un poquito que he estado también yo en un proceso de, pues de introspección, en un proceso de depuración. El primer entrenamiento, puf, fue fuerte, para mí fue fuerte porque cuando uno se va a ir, se va entrenando a trabajar los chakras, uno se va a ir encontrando con cosas que uno no quería ver. Entonces, al mirarlas, al poderlas ver, pues también el cuerpo hace su proceso, ¿verdad? Entonces, yo lo que les voy a pedir es que seamos súper pacientes porque, como les había compartido, bueno, vamos a empezar para que no haga, o sea, para que ya empiece yo como con lo que es esto, ¿vale? Esta clase o esta mini sesión es para invitarlas a formar parte del próximo entrenamiento de hábitos Mujer Abundancia, que es la edición Libera tus miedos y vamos a estar trabajando con el chakra raíz. Entonces, la propuesta que yo traigo para trabajar los chakras es una propuesta súper diferente a la que quizás ustedes hayan escuchado. Simplemente la voy a poner así para que la vean, esta invitación, ¿vale? Y hay un entrenamiento, que es un entrenamiento general, que voy a estar abriendo al final de ciclo de cada de cada 7 series de 21 días, en donde trabajamos como los chakras en cortito. Pero ahora nos vamos a adentrar un mes, o sea, 21 días, a trabajo profundo con cada chakra. ¿Para qué sirve manejo de hábitos? Cuando uno empieza a salirse de las programaciones inconscientes, limitaciones, creencias limitantes, lo que me dijo el clan que tenía que hacer, las tradiciones familiares, lo que me dijo mi mamá que tenía que hacer, el proyecto sentido que me dio mi mamá o que me dio mi papá, entonces nosotros caminamos con programaciones, ¿verdad? Automáticas, pilotajes automáticos que nos drenan energéticamente y ese drenaje energético muchas veces lo vemos reflejado también en nuestras finanzas. Entonces, todo lo que es manejo de hábitos conmigo, hábitos de luz, va a ser acerca de activar el potencial del universo a tu favor, porque una vez que empiezas a resguardar tu energía, manejando tus hábitos, entonces empezamos a ganar energía, ¿verdad? Esto no es fácil porque uno viene habituada, por ejemplo, a hacer cosas que no nos convienen, ¿no? Convivir con personas que no nos convienen, tener pensamientos que no nos convienen, comer alimentos que no nos convienen. Y esto no significa que seamos el sacrilegio de comerte un postre rico o comerte algo rico, pero cuando ocultamos cosas atrás de los hábitos, entonces ahí es donde estamos perdiendo energía. Entonces yo siempre les digo, estos entrenamientos no solo es de come bien, tómate un detox, tómate un té verde, sino es realmente de hacer una desintoxicación profunda a nivel emocional, a nivel mental, a nivel físico, que nos permita no solo sanar la economía interna, sino al ganar energía vas a empezar también a sanar tu economía externa. ¿Por qué? Porque cuando uno se cumple lo que se promete, cuando uno elige, yo soy, yo elijo, yo decido, y no va a elegir el que dirán, no va a elegir lo que diga mi mamá, no va a elegir lo que diga mi esposo, sino voy a empezar a elegir yo, lo que empiezas a ganar se llama crédito personal. Entonces,
persona que quiera trabajar con su seguridad, que quiera trabajar con sentirse mejor, con su autoestima, con ganar, sobre todo autoestima, donde primero tenemos que empezar a trabajar. Si tú te vas a una terapia ortodoxa, pues no es que estén mal las terapias ortodoxas, sino que es complementario, porque nunca te dicen que trabajar y empezar a manejar tus hábitos va a sanar también tu autoestima. Entonces, esta es la primer clave. Vamos a trabajar con unas plantillas que nos van a permitir hacer un registro y una observación de qué es lo que te da miedo. Esto es muy loco porque a veces decimos, no, no le tengo miedo a nada, ¿no? Como que es tan profunda esa oscuridad que cuando uno empieza a ver, se empiezan a mostrar cosas. Por eso yo les voy a pedir que seamos muy valientes las que vamos a entrar a entrenarnos estos próximos 21 días, porque se van a empezar a mostrar cosas que tal vez tú tenías no visibles. Ahora, ¿qué va a suceder? Que puede que tras los 21 días o durante los 21 días de entrenamiento tú puedas tener la famosa crisis curativa, como lo que me está sucediendo a mí en este periodo. Pero no quiero que se vayan a preocupar por eso, porque tiene que existir la salida de la toxina, tiene que existir la salida no solo de la toxina a nivel físico, sino también a nivel energético. Puedes experimentar muchas veces resistencia, muchas veces enojo, muchas veces cansancio, muchas veces no quiero hacer eso, me prometí que me iba a tomar el jugo verde, pero no lo quiero tomar, estoy muy enojada o estoy muy cansada o no tengo ganas. ¿Les ha pasado a las que ya tomaron el entrenamiento? Entonces, esto es como querer encauzar la energía o querer ordenar la energía y a veces va a venir la resistencia, porque siempre va a haber una tendencia del cuerpo a regresar a lo conocido, ¿verdad? Siempre va a querer el cuerpo regresar al drama, al dolor, al sufrimiento o a ese patrón de origen con el que nació. Entonces, esto no significa que tenga por qué ser doloroso el proceso, pero sí que se requiere disciplina y sí que se requiere voluntad. Entonces, por eso vamos a empezar con el primer chakra, porque ya empezamos a ver que la alineación de chakras, mis bellas, no es acerca de que solamente alguien nos ponga piedras o cuarzos o nos alinee energéticamente, no porque eso no sirva, al contrario, es complementario, pero una alineación de chakras consciente es acerca de cuánta presencia estás teniendo tú en tu vida, en ese centro energético. Entonces, vamos a empezar con el primer chakra, porque como ustedes ya me han escuchado hablarlo, el séptimo chakra no puede desbloquearse si el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto o el sexto están bloqueados. Entonces, esta es una concatenación de buena voluntad a querer ver cada uno de tus centros energéticos y ponerles suma atención a cada uno. El problema es que no lo hacemos. Dice, sí, se requiere mucha fuerza de voluntad, justo caminar con fe. Dice, nuestro cuerpo elimina lo que se guardó inconscientemente por mucho tiempo en esta vida y en otras. Claro. Entonces, este acompañamiento es justo lo que yo quiero estar haciendo con cada una de ustedes durante los ciclos de 21 días que vayamos marcando y con qué finalidad también, juntarnos en grupo, porque como bien ya lo vimos, si lo hacemos en grupo, nos mantenemos enfocadas, juntamos la energía, nos conectamos a que si lo hacemos por separado. Ahora, si lo quieres hacer por separado tú solita, pues es perfecto, yo aquí te doy los tips, te doy las claves y tú lo haces. Entonces, ¿qué vamos a empezar a trabajar? Por eso se llama esta edición Libera tus miedos. Una mujer abundancia no es acerca de una mujer que sea únicamente abundante en dinero, sino que seamos mujeres en abundancia no solamente económica, sino de tranquilidad, de paz física, de comprensión a ti misma,
y de que entendamos, por eso hoy vengo así o me van a estar viendo así como, ¿cómo les diré? Como un poco más pausada o como a veces no me dan ya tantas ganas de maquillarme o de arreglarme, pero no es es porque quiero mostrarme también en la realidad de lo que yo estoy viviendo también como entrenadora, ¿verdad? Porque una a veces pensaría, ah, es que esa persona tiene un montón de cosas resueltas, pero una justamente por eso está acá, porque también tiene un montón de procesos que resolverse. Entonces, esto es acerca de vulnerabilidad, esto es acerca de ser transparentes con nosotras mismas. Hay veces que no vamos a tener ganas, hay veces que no vamos a querer hacer las cosas, pero ¿cuál es el problema de los hábitos que nos drenan energéticamente? Que cuando albergas culpa, no hice esto, no es... muchas veces utilizamos estos entrenamientos para juzgarnos, para culparnos y nos va peor. Entonces, esa no es la misión de que Moni es que no lo pude hacer y sientas culpa. No, es, a ver, ¿por qué no lo hice? Porque me sentía cansada, porque no tuve ganas, porque me dio flojera. Entonces, hay que empezar a reconocer todas las variantes que tú vas teniendo durante todos tus 21 días. Por eso vamos a hacer bloques de 3 días para estarnos revisando, revisando. Entonces, ¿con qué vamos a empezar? A ver, libera tus miedos. Para ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el mayor miedo que tú puedes sentir en este momento? Me gustaría que me lo pusieran en el chat. Por ejemplo, les voy a poner uno que es muy conocido por mí y que lo vengo trabajando hace mucho, mucho, mucho tiempo y que a veces uno pensaría, híjole, los miedos ya se fueron. No es cierto, los miedos son compañeros con los que hay que aprender a lidiar. Entonces, por ejemplo, a mí un miedo que tengo o que me viene es, por ejemplo, morir sola en la suciedad y en la pobreza. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo, y creo que lo he dicho en algunas veces, o si no lo he dicho, lo comparto, yo vi mucha pobreza cuando niña, por ejemplo, vi mis tíos. En mi casa no vi pobreza porque ya yo nací en un proceso donde mis papás ya tenían más abundancia económica, pero seguía habiendo códigos de violencia. Pero vengo de un clan que manejó drogadicción, que manejó alcoholismo, que manejó pobreza, miseria. Entonces, yo me acuerdo haber visto mucho eso y me acuerdo haberlo visto justamente de las casas de mis tíos. Y me acuerdo también haber visto un tío en profunda pobreza morir en suciedad. Entonces, a veces uno ve cosas cuando niño y ya si me meto a vidas pasadas, pues uno tiene que revisar muchas cosas de esos miedos, ¿no? Entonces, miedo a cambiar mis sueños. ¿Cómo sería ese, Gaby? A ver, ahí que explícamelo un poquito mejor. Entonces, ¿de qué se va a tratar el entrenamiento? El entrenamiento no se va a tratar de quitar los miedos, ¿no? No se va a tratar de, voy a ayudarte a que te desaparezcan los miedos. Vamos a entrenarnos para podernos enfrentar con ese tigre, con esa pantera, con ese jaguar o con ese guardián que representa tu miedo. Al mismo tiempo que vamos a estar trabajando con la plantilla de hábitos que va a fungir de soporte energético para que puedas tener la energía y la fortaleza de mirar tus miedos. Entonces, dice Nancy, yo creo que siento miedo a todo. Claro, claro. Y te puedo decir que te entiendo más de lo que te imaginas porque hay etapas de nuestras vidas, de los propios procesos que estamos viviendo, que se nos activan todos los miedos. Y yo vengo de un proceso ahorita súper fuerte que les puedo decir que me he tenido que enfrentar a esa sensación de tener miedo, incluso a veces hasta de salir de mi casa, ¿no? Entonces, si uno empieza a disociar el miedo
con el ser divino que tú eres, con la energía que tú eres, uno puede empezar a comprender los procesos, lo que no significa que el miedo se te va a quitar, ¿sí? Una cosa es la comprensión y la otra parte es la aplicación de estrategias que nos permitan realmente experimentar y explorar estas áreas no exploradas, muchas veces juzgadas y muchas veces reprimidas, de no querer mirar esto. Entonces, ¿con qué vamos a trabajar este chakra número uno? Vamos a empezar a estudiar desde mi enfoque, ¿verdad? Desde cómo yo lo voy a compartir. La filosofía es una filosofía japonesa que se llama Budisho. A ver, déjenme ver si lo estoy pronunciando bien. Em, Perdón, Bushido. Bushido es esta filosofía japonesa con la que vamos a empezar a trabajar. Ahorita les explico un poquito más de qué va. Em, ¿Cuál película vamos a empezar a ver para trabajar con esta filosofía? Se llama El último samurái. Es una filosofía súper bonita de vida porque significa o habla sobre el camino del guerrero. Muchas veces yo he hablado del camino del guerrero desde el aspecto espiritual, desde el aspecto en que uno hace combate contra una misma, contra sus propios pensamientos, para comenzar a erradicar esos pensamientos de ataque que una misma a veces puede tener consigo. Entonces, el Bushido lo que es una cosmovisión que viene desde códigos ancestrales de una ética que manejaban los samuráis. Entonces, este código se basa en ciertas virtudes o ciertos valores que tenían estos samuráis, como por ejemplo rectitud, coraje, benevolencia, respeto, sinceridad, honor, lealtad. Esa película, la del el camino, perdón, El último samurái, que es creo uno de los artistas famosos, se llama Tom Cruise, así la buscan, está en Netflix. Esa película expresa muy, muy bien estos valores, ¿sí? Pero ¿dónde nos vamos a enfocar en este código de Bushido o de la enseñanza del samurái? En el código que manejan, que es acerca de no tener miedo a la muerte o morir con honor. Esa parte es donde les pido que pongan mucha atención en la película, porque es ahí donde vamos a empezar a trabajar nosotras. ¿Qué significa esto? Y se los comparto también como karateca que soy, porque en la filosofía del karate se utiliza mucho este enfoque del Bushido. Entonces, lo que es el uniforme blanco del karateca significa, o es esa representación, que Karate-Do significa el camino de la mano vacía y de la mente vacía. Lo que significa es que te pones de blanco el karategi, pero esto significa que simbólicamente te pones esta vestimenta porque estás lista cada día que te lo pones a morir con honor. O sea, es una confrontación literal con la muerte. Vengo aquí, estoy viva hoy, pero entrego mi vida. Es una entrega, eso es el Bushido. Para mí esa es la parte más neural de de esta filosofía. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo vamos a empezar a trasladar en nuestra vida? Ya lo vamos a desarrollar en los bloques cuando ya estemos en el entrenamiento. Pero lo que significa esto, y lo vamos a hacer una analogía también con una diosa, que ahorita voy a explicar qué diosa, que es esa cosa que más miedo te da, dentro de la plantilla de hábitos la vamos a poner. ¿Para qué? Para realmente vivirla, para realmente experimentarla, como siempre lo he dicho. Si me da miedo no comer, esto va a ser fuerte lo que vamos a... No, nadie va a estar obligado a hacer nada, ¿eh?
sino cada quien a su propio proceso. Pero si te da miedo dejar de comer, el entrenamiento se trataría para ti de que te permitas hacer ayuno 24 horas, de que te permitas hacer ayuno más tiempo del que estás acostumbrada. Eso significa no temer a la muerte desde esta enfoque que yo te quiero compartir. ¿Para qué? Para empezar a ser cada vez más conscientes de que hay un umbral de creencias limitantes que son las que realmente no nos permiten esta plenitud, este avance. Entonces, dentro de esta película, que ustedes véanla, hay una parte donde está haciendo combate el samurái y el maestro samurái le enseña que no puede combatir porque hay mucha mente, le dice, tienes mucha mente, entonces no puede ganar el combate que están haciendo con katanas. Y le dice, es que no lo puedes hacer bien porque tienes mucha mente, o sea, tienes muchos pensamientos. Y le dice, mente vacía, mente vacía. Y él empieza a trabajar con vaciar su mente. Entonces, esta parte de mirar los miedos es acerca de vaciar también la mente, que es todo lo que nos dice la mente, que nos da y nos provoca realmente ese miedo y luego ponernos a ejecutar esa acción. Por ejemplo, tengo miedo les voy a poner un caso extremo que yo hice por mi propia voluntad, no lo tienen que hacer ustedes, cada quien lo va a hacer vaya, a su modo. Pero, por ejemplo, yo a algo que le tenía mucho miedo, como ya les había compartido, es a la miseria o a la pobreza. Entonces, en algún momento me fui a entrenar y parte del entrenamiento era quedarte en la calle como un mendigo, quedarte a dormir en la calle como un mendigo. Entonces, ese entrenamiento fue muy fuerte porque al estar ahí experimentando la vida como ese miedo que solo es fantasía cuando la mente te dice es que no vas a tener para comer, es que quién sabe qué, es cuando realmente tú te pones ahí por propia voluntad y dices, a ver, aquí estoy y te das cuenta que tu organismo tiene la capacidad de desarrollar o de sacar las herramientas necesarias para que tú sobrevivas. Entonces, en ese momento, a mí se me quitó el miedo y me supe capaz de hacerme sobrevivir un día sin dormir en la calle. Incluso recogimos basura de la calle, o sea, cosas fuertes que no te digo que tú tengas que hacer, pero ese fue un momento de encontrarme con eso que más miedo me daba, la noche, la miseria, la oscuridad, la pobreza, codearte con gente que vive en mendicidad y estar ahí, ¿no? Entonces, este entrenamiento no es el mundo rosa de la vida de Moni o de la vida de las telenovelas. El chakra uno no se desbloquea con el mundo rosa de lo que nos han contado. Medita, y siente la paz de tu corazón. O sea, eso está bien. Pero ¿qué pasa con la vida real? ¿Cómo empezamos a trabajar con el miedo? ¿Cómo desactivamos la estructura del miedo? Aprendiendo la diferencia entre el miedo y el peligro, ¿verdad? Ahorita voy a entrar un poquito más a esa parte. Dice, cuando estaba en mi proceso de renunciar a los trabajos de oficina, no veía resultados como terapeuta holística y por ello me cuestioné si esto no era mi camino. Ah, ok, perfecto. Antes que yo le tenía mucho miedo a la muerte, pero ya ahora vivo para cuando llegue mi día, morir en paz, sin ningún pendiente dentro y fuera de mí. Perfecto. Entonces díganme si me van siguiendo con esta analogía del Bushido, que es esta, mm, este no temer a la muerte, que no es literal, pero que se va a trabajar con la manera de colocar el elemento de tu miedo frente de ti para
tomarlo, o sea, para realmente ponerte a accionar con ese miedo. Sí, eso significaría un poco como no tenerle miedo a la muerte, significa me paro al lado de un mendigo y miro lo que eso significa para mí en mi vida, en lugar de estar pensando que voy a quedarme como a los 80 años pobre y como mendigo. Desde ahora mismo lo exploro, desde ahora mismo lo experimento. Dice, sí te entiendo esa visión y me parece súper interesante. Entonces, esta clase es una clase intro porque ya es la clase preparatoria, pues, para quien quiere integrarse. ¿Cuándo comenzamos? Mañana comenzamos, que van a ser los primeros días preparatorios. Tranquilas, todavía vamos a revisar las plantillas, vamos a hacer varias cosas y van a ser 21 días. ¿Vale? Entonces, quien quiera participar, por favor me manda la palabra raíz y ya te comparto lo que requieres. Bueno, va a costar 333 pesos y para las que ya tomaron el entrenamiento pasado quedarían 222 pesos, ¿vale? Pero bueno, voy a continuar con la otra parte. Como les decía, un miedo profundo en mí es esa parte, ¿no? Como la de la mendicidad. Yo me acuerdo que antes salía a la calle y aquí en la zona en la que vivo hay mucho código de mendicidad, mucho. Y yo me acuerdo que los veía y me sentía muy identificada, como si me hablaran, como si fuera un castigo verlos, verlos en la calle tirados, como si me estuvieran hablando, como si me dijeran, Moni, tú eres uno de ellos, como si eso estuviera mal, la elección que ellos hicieron. Después entré a un proceso de mis vidas pasadas y también supe que muchas veces exploré esa experiencia en otras vidas. Y tuve que hacer un trabajo muy profundo para dejar de juzgar la mendicidad y de juzgar la suciedad y de dejar de juzgar pues esa información, ¿no? Entonces, algo que les quiero compartir que viví hace 2 días es que acá hay un parque y no sé si ustedes viven en lugares donde están los pilares que el gobierno ha empezado a dar de comer a las personas de forma gratuita. Entonces, en este espacio hay un pilares donde dan comida, ¿verdad? A cualquier persona. Pero este espacio es un espacio donde va mucha gente de desde esta mirada, ¿no? Entonces es muy interesante porque a veces en tanto más juzgas algo, más lo miras, más lo ves, ¿no? Entonces para mí era como un castigo, como era un enojo, así como que entraba a llevar a mi perrita porque es el que me queda más cerca y me enojaba verlos, me enojaba, decía, o sea, ¿por qué me los tengo que encontrar aquí? ¿Por qué no los llevan a otro lado? ¿Por qué no cierran el parque? ¿Por qué no es como viveros? ¿O por qué quién sabe qué? ¿No? Entonces, al empezar a trabajar con esta conciencia, con el camino del guerrero, con el camino de dejarle de temer a la muerte, es decir, la muerte es eso que más miedo le tienes. Hay uno al que más miedo me daba, uno de esas personas. Entonces, hace 2 días que lo volví a ver, chicas, siento que lo integré en mí, siento que lo vi y fue como si algo en mí se integrara con esa persona y le dejé de tener miedo, le dejé de tener rechazo y lo vi, pero les puedo decir, lo vi como parte de mí, pero no una parte sucia, no una parte mala, no una parte enferma, como antes pensaba que era una parte enferma de mi psique y no sé qué tantas cosas me decía, sino que lo vi como una parte a sanar en mí, como una parte no atendida de mí. Y íbamos caminando casi juntos y ahí sentí la integración de ese miedo. Entonces ahí es a donde a mí me gustaría llevarnos a todas en ese grupo, a esa integración. Tú sientes cómo el alma se integra cuando no es que digas, no quiero tener miedo, no quiero tener miedo, sino es qué información me dice este miedo y cómo puedo
integrar este miedo dentro de mí. Entonces, para empezar el preparatorio, vamos a rápidamente a clasificar estas dos partes. Una cosa es el miedo y otra cosa es el peligro, ¿verdad? Entonces, el miedo lo que es muchas veces es una ilusión de la mente. El miedo no es malo, es un proceso biológico que le permite al cuerpo informarle de algún evento, ya sea real o ficticio, pero el cuerpo está diseñado para poder elegir entre su procesador, que es o me quedo sintiendo miedo o calibro y entiendo y analizo, que ahí ya viene la parte del cerebro límbico y neurocórtex, que nos permite el raciocinio y nos permite decir, a ver, ¿qué hago con este miedo? Este miedo es un miedo que es real o que es ficticio. Y si es real, entonces entra la burbuja de pensamiento donde entiendo que si es real, entonces hay un peligro y si hay un peligro, tu cuerpo está por milenios y milenios y milenios y milenios diseñado para sobrevivir a cualquier peligro. ¿Por qué? Porque vienes de ancestros que lucharon con mamuts, que pasaron ríos nadando, que pasaron volcanes con fuego, con lava y sobrevivieron. O sea, tú traes unos códigos, una genética de sobrevivencia profunda, absoluta e intacta, resguardada milenios tras milenios. Entonces, cuando tú entiendes que hay algún peligro, entonces tú sabes que tu cuerpo está preparado para poder responder ante ese peligro, que es muy diferente el peligro al miedo. Si me van siguiendo aquí en el chat con el número 2, ¿cómo vamos a empezar a trabajar con el miedo? Pónganme 2, 2, 2, 2, 2. Entonces, cuando siento miedo, empiezo a activar mi neurocórtex y mi cerebro, mi límbico y mi neurocórtex, preguntándome, ¿esto es real o no es real? ¿Y cómo me puedo empezar a preguntar si es real o no es real? Yéndome a la siguiente parte de desfasar el miedo, que es, ¿estoy en peligro? ¿Estoy en peligro? Si tengo una casa hermosa, si tengo el sofá del color que me fascina, si tengo ropa que me combina, si tengo plantas al lado de mi casa, o sea, realmente estoy en peligro. Y ahí una va a empezar a desactivar esas estructuras psíquicas que nos hacen creer que realmente ese miedo es real. Entonces, lo que sucede con el miedo es que genera una sustancia que se llama cortisol y el cortisol lo que hace es empezar a dopar tu cuerpo para paralizarlo. Y entonces ahí lo que hay únicamente es sobrevivencia, hay ganas de querer huir, ganas de querer combatir, pelear, tener conflictos con todo el mundo, porque el cortisol altera tu organismo biológico para que estés en conflicto, en espera, como por ejemplo las ratitas, cuando se sienten en peligro, ¿qué hacen? Se echan y se quedan así como medio muertas, ¿verdad? Eso es un poco lo que muchas veces nos pasa cuando el miedo nos permitimos que el miedo nos invada. Y la tercera es que si no me activa el conflicto, no me activa el echarme, o sea, como a sedarme, como una ratita que se queda ahí, lo siguiente que me va a activar es huir, querer huir todo el tiempo. Me voy de ahí, me salgo de ese trabajo, ya no quiero hacer nada, mejor me divorcio, es que quién sabe qué, es que entonces ese es un círculo vicioso que solamente se puede desactivar con la conciencia, ¿vale? Todo esto lo vamos a ir vamos a decirlo así, lo vamos a ir desmenuzando conforme los días
dentro del entrenamiento, la misión del entrenamiento es que al final de los 21 días tú tengas la estructura y la estrategia de desenmascarar esos miedos y poderlos ver de frente y poderte citar con ellos si es que se requiere, pues para que no te estén ganando la jugada, porque estar en miedo, estar en cortisol, lo que es lo mismo es estar en carencia. Ahora, lo que es el poder tener la capacidad racional de pasar a la comprensión de si es miedo o peligro, es que a diferencia del miedo, por ejemplo, el miedo lo que hace es segregar cortisol. Pero el peligro es muy interesante porque el peligro lo que hace es que te permite segregar adrenalina. Y la adrenalina hasta cierto punto, hasta cierto nivel, es muy positiva en el cuerpo. ¿Por qué? Porque permite que las articulaciones se lubriquen, que empiece a haber el torrente sanguíneo, el corazón bombee más sangre para que tú estés más fuerte. ¿Para qué? Para que para que se activen los cinco sentidos y entonces te vuelves más hábil, te vuelves más fuerte, te vuelves más rápida por biología, por biología. Entonces una debe de empezar a comprender que uno puede llevarse a esos estados con conciencia y con inteligencia. Entonces, dicho esto, con esto vamos a empezar a trabajar, porque el peligro, yo a lo que nos voy a invitar dentro del entrenamiento es a empezar a trabajar y empezar a codearnos un poquito más con el peligro de forma controlada, de una manera que tú, vamos a poner un ejemplo muy básico, como lo que me pasó a mí estos últimos días, que también respondió a un proceso que yo estaba viviendo de, mm, vamos a decirlo así, de un trabajo con unas energías que yo tenía que procesar de vidas pasadas, que fue un miedo a no querer tener contacto con nada, a no querer salir de mi casa, a no querer hablarle a nadie. Entonces, esos miedos son miedos, pero cuando los empezamos a trabajar, a practicar y los pasamos a, entiendo que no estoy en peligro, pero que para mi cerebro convivir con determinadas personas me hace sentir que estoy en peligro, entonces yo voy a empezar a entrenarme, a ponerme 5 minutos expuesta a ese peligro hablando con esas personas. Ahí voy a empezar a crear estrategias de desarrollo personal que ya te las iré compartiendo. Vamos a dar varios ejercicios con ejemplos que vayan a ser o del propio grupo o ya sea que los definamos entre todas, ya veremos qué vamos a hacer. Pero esto lo que permite es que una pueda empezar a ganar crédito personal, ¿vale? Entonces, bueno, ya contextualicé como de manera muy general lo que vamos a hacer. También vamos a estarnos saliendo de lo que es habitual. Por ejemplo, lo que también provoca mucho el miedo es no hacer cosas diferentes porque estamos metidas en una rutina y entonces si sentimos que nos salimos de la rutina, em, se cae la estructura rígida. Entonces vamos a empezar también a trabajar con cosas sutiles, con cosas delicadas, como por ejemplo, si nunca te has dado permiso de darte un baño de rosas, pues te puedas dar un baño de rosas en un momento y en un día no habitual. Que si, no sé, te gusta cantar y nunca te has permitido ir a una clase de canto o prender un video en YouTube para cantar, pues te empieces a dar ese permiso para poder, por ejemplo, cantar. Entonces vamos a estar trabajando tanto con el miedo tanto con la otra parte, que es darle cara a ese amor, a esas actividades que te provocan tranquilidad, que te hacen sentir bien y que muy raramente conectamos con esas actividades o porque estamos muy preocupadas por el dinero o por
sobrevivir o por comer o por lo que sea que estamos preocupadas. Y entonces de esa manera vamos a ir encontrando un equilibrio para que tú puedas estar sostenida durante tus 21 días. ¿Vale? Entonces, bueno, ya dicho esto, con esto terminamos, mis bellas. Quien quiera participar, pues ya me manda la palabra raíz, que esto es todo trabajo chakra raíz. Y nos encontramos el día de mañana. Ya les diré que haremos, yo creo que un Zoom chiquitito, nada más para hacer revisión de plantillas. O si no, o si no se requiere Zoom, pues no lo hacemos, pero ya les aviso mañana. Entonces, con esto quedamos, mis bellas. Déjenme saber aquí en el chat cómo te quedas, si te llevas algo que te pueda haber resonado, que te pueda haber ayudado, que al final del día, pues esta es una clase introductoria, pero que al final del día sí es parte de lo que vamos a trabajar. Ya si lo quieres hacer por tu parte, es perfecto. O si te quieres juntar con nosotras, pues te vemos entonces a partir de mañana durante 21 días. ¿Vale? Bueno, a ver, dice Gaby, ahí estaré, gracias, hermosa. Ok, perfecto. Dice, y entonces dice, sí entiendo esa visión y me parece súper interesante. Y entonces tengo mucho trabajo que hacer con tantos miedos que siento, claro, y no vamos a trabajar todos los miedos al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, vamos a ir poco a poco reconociendo cuál es mi más grande miedo. Y ahí has dado en el clavo, Nancy, porque eso es muy importante. Cuando una es capaz de entrevistarse con su miedo más grande, digamos que los otros chiquitos, como por default, se desactivan, ¿sí? Entonces, vayan haciendo, qué bueno que lo citaste, vayan haciendo una revisión de cuáles son tus más grandes miedos, temores, preocupaciones, eso que te quita la paz, que te roba la paz. Y es ahí puntualmente donde vamos a trabajar. Y te quiero dejar con una última frase que me gustó mucho, que tengo hace mucho tiempo en mi Instagram, que habla justamente sobre esto de los miedos. Y esta energía del miedo tiene mucho que ver con el dragón, porque dice así, mira, a ver, les voy a compartir la pantalla para que se lleven como esta conciencia que tiene que ver mucho con esta filosofía de no temerle a la muerte. Dice, solo hay una manera de saber en qué dirección ir. Tienes que seguir tu miedo, te mostrará el camino. Huir de lo que te asusta es una forma de perder el camino. Al hacerlo, te alejas más y más de lo que buscas. Si tienes miedo de enfrentar a esa persona o a esa situación, y ahí está el nudo que hay que derretir. Ese nudo que si se reconoce y se enfrenta, te donará las llaves de tu libertad. De ahora en adelante, entonces, cuando sientas miedo, molestia, irritación, preocupación, no huyas, mantente escuchando lo que sientes y con coraje adéntrate a descubrir el tesoro escondido en tu malestar. Los tesoros más preciados son custodiados por el dragón más terrible. Para llegar a esos tesoros hay que ir al dragón y besarlo. Así que pues deseo que estés inspirada y sobre todo que recuerdes que estarás acompañada y que estaremos acompañadas. Así que les mando un abrazo, dice, para transmutar ese conocimiento, sentimiento y concepto de él. Perfecto, dice, me resonó mucho la información, debemos encarar nuestros miedos frente a frente, porque los miedos, mis bellas, realmente nunca se van a ir, solamente hay que aprender a tener las estrategias para poderlos sostener, comprender, escuchar y entrevistarnos con ellos. Así que nos vemos mañana. Chao, chao.